Benítez Cardoso Efraín. Presente, buenos días. Buenos días, Campos Mendoza Manuel. Presente, buenos días. Buen día. Cárdenas Meléndez Andrea. Presente, buenos días. Buen día, Duarte Puente Andrea. Presente, buenos días. Buen día, Estrada López Pablo. Hernández Torres Miriam. Presente, buenos días. Buen día, Jaime Rocha Luis. Jiménez Herrera Sofía. Ok, bien, Sofía. León Alonso Donovan. Presente, buenos días. Buen día, Donovan. López Gaitán Ana. Presente, buenos días. Buen día, Lugo García Adolfo. Martínez Alanis David. Martínez Rodríguez Brian. Buenos días, presente, profesor. Buen día, Brian. Martínez Rosales Jorge. Buen día, Mendoza Juárez Josué. Presente, profesor, buenos días. Buen día. Olmedo Rodríguez Anaí. Presente, buen día. Buen día. Padilla Ayala Héctor. Presente, buen día. Buen día. Rodríguez Gallegos Sergio. Sergio. Rodríguez Grimaldo Isabel. Rodríguez Jiménez Irving. Rodríguez Palomo Valeria. Presente, buen día. Buen día. Romero Fuentes Olga. Presente, profesor, buenos días. Buen día. Servín Martínez Montserrat. Presente, profe. Uresti Vanegas Valeria. Presente, profe. Buen día. Vargas Arroyo Valeria. Valeria Vargas. Y Zabala Rivera Areli. Presente, profe, buenos días. Buen día. Bueno, vamos a empezar con nuestra clase. ¿No había tarea hoy, para hoy? No, profe. No. Ok. Una compañera comentó algo, un mensaje. Sofía Jiménez, sí, su asistencia. Gracias. Perdón. Bien, hasta aquí hemos revisado parte de lo que es la estructura la estructura principalmente de carbohidratos. Y llegamos hasta la glicación de la hemoglobina. Preguntas, dudas. O comentarios. Bueno, no sé si aporte mucho, pero me da mucha curiosidad porque la glucosa, pues es tan necesaria, pero, o sea, puede hacer tanto daño, ¿no? Causa la diabetes. Y bueno, no sé cómo funciona eso. Es una Gracias. muy buena pregunta. De hecho, aquí marqué esta parte que no estaba marcada en la clase anterior. La glucosa es una molécula muy reactiva. Y eso está dado por su capacidad redox. ¿Dónde está?
Por aquí andaba. Aquí está. Cuando tienen los carbohidratos, pues, cuando tienen un extremo libre para reaccionar con metales como cobre o fierro, los carbohidratos se consideran como azúcar reductores. De hecho, aquí lo marqué de nuevo porque también no lo vimos muy claramente en la clase pasada. Entonces son azúcares reductores. Y esto de que sean azúcares reductores hace a estos carbohidratos altamente peligrosos, es decir, altamente modificables. Pueden reaccionar fácilmente con cualquiera de estos iones o algunas otras moléculas, no necesariamente estos iones, que tengan capacidad redox. Y eso conduce a la modificación química del carbohidrato. De hecho, es una, como lo comentaba Efraín, pues es un poco contradictorio evolutivamente porque se seleccionó a la glucosa para formar parte del sistema de distribución de energía. De hecho, uno de los principales, o el principal. Hay más, lo vamos a ver, o lo van a ver ustedes en Bioquímica 2. Hay varias formas de proveerle energía a la célula. Pero esta es la clásica. Y sin embargo es una molécula muy, muy reactiva. Ahora, el organismo también tiene mecanismos para evitar la oxidación de la glucosa. Entonces, el primero de ellos es que en nuestro cuerpo se ha calculado que existe 1 o 2 átomos de cobre libre en todo nuestro cuerpo. O sea, dentro de nuestro cuerpo tenemos 1 o 2 átomos de cobre libre. De hierro debe ser algo parecido, porque he leído un poquito más del cobre. Y de cobre por las enfermedades de Wilson y de Menkes. Entonces tienes una cantidad mínima. El problema es que, como son reacciones redox, generalmente se recupera, es decir, se vuelve a oxidar el cobre, recupera o pierde el electrón que tomó, y vuelve a reaccionar con otra molécula de glucosa y así sucesivamente. Entonces, en el organismo no tenemos cobre libre ni fierro libre, siempre están acomplejados. En el caso del fierro, pues lo tenemos principalmente los grupos hemo. El grupo hemo, pues siempre tiene atrapado el fierro. Y este grupo hemo, como grupo prostético, se incorpora a las proteínas, a la hemoglobina y a la mioglobina. Y de ahí es relativamente difícil liberarlo. De hecho, el metabolismo de la hemoglobina normalmente nos lleva a formar ciertos derivados que le confieren el color a los excrementos, precisamente. Entonces, el color de los excrementos está vinculado al metabolismo de la hemoglobina. Entonces, si alguien que no tenga un buen colorcito ahí, pues significa que tiene algún problema, ¿no?, con el metabolismo de la hemoglobina. Y eso se ve en bioquímica 2, si no recuerdo, el metabolismo del grupo hemo. Entonces, en el caso del fierro, pues no hay problema. Pues siempre va a estar ahí complejado en el grupo hemo. Pero el que sí tiene problemas es el cobre. Porque si recordamos a las enzimas, el cobre es un cofactor enzimático y no está generalmente unido como el grupo hemo, sino lo tenemos como cobre ion, como el cobre en forma iónica, y así es como se incorpora a las proteínas. Entonces es mucho más fácil para las enzimas que contienen el cobre, como la superoxidasa dismutasa, perderlo. Muy fácil perderlo.
Y, y, y bueno, este sería un verdadero problema. Pero el organismo, como comentaba al inicio, tiene sistemas de amortiguamiento y de almacenamiento de este ion. Entonces, eso se da en el hígado. El transporte es a nivel de epitelio gastrointestinal, el cobre de la dieta, y se moviliza hacia el hígado. Y las proteínas que movilizan estos cobres son las cobre ATPasas, unas proteínas de membrana. Ustedes los buscan en el PDB, pueden encontrar sus estructuras y analizarlo, estudiarlo. Pero también tenemos otra serie de proteínas que se encargan es que el cobre es una papa caliente. No sé si me estoy explicando. El cobre es una papa caliente, literalmente. Entonces, no puedes dejar esa papa caliente por ahí dando vueltas. Y tenemos a las proteínas que unen específicamente cobre y lo almacenan en el hígado. Entonces vamos a tener las famosas proteínas COP-A, COP-B, me parece. Y estas se encargan de almacenar, de quelar el cobre y almacenarlo en el hígado. El problema viene cuando se ingiere demasiado cobre y se sobrepasan la capacidad de almacenamiento de este cobre. Entonces, parte de este cobre empezaría a ser liberado en forma libre, y eso es lo que causaría estas enfermedades de Wilson. Y lo que generan son problemas neurológicos, pero también problemas tipo diabetes. Entonces, estos experimentos se hicieron con ratas, en donde genéticamente se les quitaban estas proteínas, las cobre ATPasas. Entonces ya no tenían esa capacidad de movilizar cobre ni de almacenarlo. Y las enfermedades que desarrollaron fue lo que comentaba Efraín: diabetes, enfermedades neurológicas muy severas, y finalmente, pues bueno, morían estas ratas. Entonces, sí es muy peligroso, es muy peligrosa la glucosa como tal, pero es la molécula de elección, la molécula central en el metabolismo de la gran mayoría de los organismos. Ahora, recuerden que en algún momento en la evolución, la Tierra fue un medio altamente reductivo. Entonces, el cambio se dio a un ambiente a un ambiente oxidante, cuando aparecieron las plantas, generaron miles de toneladas de oxígeno, y entonces cambió la atmósfera de la Tierra, y se murieron muchas especies, porque de ser un ambiente reductivo se convirtió de momento, supongo que gradualmente, en un ambiente altamente oxidante. Entonces, el fierro del ambiente, que normalmente estaba en su forma reducida, cambió a su forma oxidada, y los paisajes cambiaron de color. Entonces, donde había mucho fierro, se tornaron rojos. Y entonces, si ustedes viajan y ven paisajes rojos, la tierra roja significa una presencia muy, muy elevada de cobre. Entonces, es como uno identifica la presencia de hierro en la tierra, por el color de la tierra, porque está oxidado. Y el hierro reducido, pues no tiene ese color. Pero sí es complicado explicar el porqué de la selección de la glucosa. Ahora, con los insectos no tienen mayor problema, porque el azúcar que sustituiría a la glucosa es la trealosa, y es un disacárido no reductor. Entonces, la trealosa no tiene ningún problema los insectos no tienen ningún problema, no les da diabetes, porque la trealosa es una molécula increíble, verdaderamente increíble. Lo mismo con las plantas. Tenemos, en lugar de glucosa, tenemos la sacarosa, que también es un azúcar no reductor. Entonces vamos a tener dos tipos de moléculas de carbohidratos: azúcares reductores y azúcares no reductores. Los azúcares no reductores son más estables,
no son reactivos. Y los azúcares reductores son menos estables y son altamente reactivos, que es el caso de la glucosa. Bueno, pues nos tocó vivir siendo mamíferos, ¿qué quieren, no? Si fuésemos insectos, tendríamos trealosa. Si fuésemos plantas, tendríamos sacarosa. Y si fuéramos algún otro tipo de animalito, pues, por ejemplo, los nemátodos también tienen trealosa, hasta donde sea. Entonces, lo interesante es que hay una lógica en cuanto a qué es lo que tienes en la sangre para movilizar la energía, dependiendo de en qué reino andes, ¿no? Bien, pero sí es muy peligrosa la glucosa. Entonces, lo que causa es neuropatías, retinopatías y enfermedades cardiovasculares. Un exceso de glucosa, un ambiente altamente oxidante, nos va a generar estos AGEs, productos avanzados de la glicación, pero estos se generan, como había comentado, al freír los alimentos. Entonces, no es tan bueno freír los alimentos en exceso. Aquí, ¿quién le gusta la comida muy frita, muy frita? A mí sí. Ok. Entonces, eso es algo que, bueno, pero eso es en todo México. Por alguna razón nuestra comida es así. Entonces, tenemos las carnitas y todo lo que conlleva, ¿no? Eso. Las frituras también, todo lo que son las papas y que más los chicharrones, etcétera. Entonces todo eso tiene el colorcito café, el colorcito café que vende las frituras o de las comida frita, se debe a la glucosa. Pues es el famoso caramelo. ¿Cómo se hace el caramelo en la cocina? A ver, las chicas, los chicos también seguramente lo saben, pero Calientas el azúcar. Azúcar. Ajá. pones ahí tu cacerola, calientas y le pones el azúcar y se funde, los cristales se funden, y dejas calentar por más tiempo, agitas y se va convirtiendo en caramelo color oscuro. Entonces ese color oscuro corresponde a infinidad de productos intermedios en esta reacción en esta serie de reacciones. ¿Cómo se llaman? Son reacciones de Maillard, pero eso es en proteínas. Pero esta serie de reacciones tipo Maillard se dan en los carbohidratos. Entonces, comer tanto caramelo tampoco es bueno, porque vamos a tener una infinidad de moléculas de este tipo. Cada uno de estos con un determinado grado de color, de modificación, y desde luego, al final va a dañar todo lo que indica aquí, los riñones, la retina, el sistema cardiovascular. Entonces, moraleja, bájenle a las carnitas y a las frituras. De vez en cuando está bien, pero sí hay que cambiar esa parte de la alimentación de los mexicanos. Lo siento por los vendedores de carnitas, pero bueno, así es. Bien, ¿más preguntas? ¿No? Ok, entonces vamos a pasar con los disacáridos. Ojo, la glicación de la hemoglobina, el grado de glicación de la hemoglobina es como es un indicador de cuánto daño se ha dado en los tejidos por la presencia de altas concentraciones de glucosa. Pero además no nada más de glucosa, sino de algo extra que
conduce a la glucosa a oxidarse. Entonces, yo no quiero pensar que es nada más el cobre, pero puede ser el caso. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? En algún momento lo pensé cuando estábamos empezando a trabajar otras PATPasas. Pasamos por la cobre ATPasa. Y me llamaba mucho la atención cuando, bueno, en Hidalgo, en Pachuca, se hace mucha barbacoa de borrego. Entonces, lo que comen los borregos, pues es alfalfa. Y la alfalfa se utiliza como una planta de bioremediación de suelos. Y lo que hace la alfalfa es captar todos los metales pesados, o sea, todos los metales pesados que contaminan los suelos. Entonces, si quieren bioremediar un suelo altamente contaminado, planten alfalfa. Bueno, eso es lo que hacen, plantar alfalfa. Y esta planta toma todos los metales, incluyendo el cobre, lo almacena en sus hojas y ya está. El suelo está bioremediado. Entonces, cualquier agrónomo puede ir a hacer sus pruebas de contaminación de suelos y encontrará que pasa los estándares. Pero esos metales ya se los llevó la alfalfa. La pregunta es, ¿a dónde va a parar esa alfalfa? La respuesta, Efraín. ¿O Donovan? Pues a los organismos, bueno, a los que se alimentan de la alfalfa y después a nosotros. Ajá. Que son los borregos, las vaquitas, etcétera, etcétera. Y curiosamente los borregos suelen almacenar altas cantidades de cobre. Entonces, cuando hacen estas barbacoas, si algún día van por Hidalgo, o si eso hacen aquí también, échenle un vistazo al color del hígado de los borregos. Yo ya lo hice, por eso se lo estoy diciendo. Échenle un vistazo. Y el color del hígado, ya cocinado, adivinen de qué color es. Como que de qué color se les antoja que sea el color del hígado de los borregos. Ya cocinado, por cierto. Bueno, de aquí a quién le gusta el hígado. El hígado de res. ¿Nadie? No, a mí no. Qué barbaridad. No, a mí tampoco. Jorge Iván, ¿sí? Ok, ¿qué color has notado en algunas ocasiones en el hígado que te preparan? Se vuelve negro, ¿qué? ¿Nunca has notado un color azul verdoso? Ok, ese es el cobre. Entonces, cuando vuelvas a probar, cuando te vuelvan a preparar hígados, checa si tiene un color azul verdoso. Por lo visto, aquí no tenemos tanto problema en estas vaquitas, porque no es tan grave, pero yo sí he visto que sí he checado eso en los hígados, porque por alguna razón me siguen dando hígados. Bueno, ni hablar. Pero lo mismo con los hígados de pollo. ¿A quién le gustan los hígados de pollo? Bueno, eso se los dieron cuando eran bebés. Pero también chequen los hígados de pollo y busquen el color azul. Entonces, ese color azul corresponde al cobre. Pero en el caso de los borregos que les comento, nada que ver con el color que nos dice Jorge Iván. O sea, es un color azul verdoso, pero bien bonito. O sea, son hígados azules verdosos, impresionantes. O sea, eso indica que la cantidad de cobre que tienen estos animales en sus organismos es impresionantemente alta. Entonces, ya no continuamos con la investigación porque nos enfocamos a otras cosas. Pero por ahí va la línea.
Y curiosamente, adivinen quién es el estado o cuál es el estado en México que tiene el más alto nivel de diabetes en su población. El número 1 como causa de muerte. Pues yo diría que por la cantidad de personas, Ciudad de México, ¿no? Buen punto. Sí, el DF. La respuesta es que no es el DF, la Ciudad de México, que es Hidalgo. Curiosamente. O sea, tiene como, en relación a la población, no a la población, no en población, no en número de población. Entonces tienes que ahí hacer una corrección. Entonces tomas la población, checas cuál es la principal causa de muerte, y en el caso del estado de Hidalgo es diabetes. Entonces hay que buscar estos puntos de correlación. Entonces, que se deba a la presencia de cobre es una sospecha solamente, es mía. Y que eso esté relacionado con el experimento de las ratitas en donde le quitan la cobre ATPasa y desarrollan diabetes y otras neuropatologías, puede ser que se deba a la presencia de cobre libre. Pero ya nos seguimos eso lo dejamos a un lado. Pero traten de ver estas cosas cuando vean los hígados. Busquen el color azul. Entonces, iones como el cobre, pues bueno, posiblemente estén participando en este tipo de enfermedades, ¿no? Pero solamente una hipótesis basada en estas observaciones. Bien, entonces, los disacáridos. ¿Qué son los disacáridos? Pues son carbohidratos formados por dos monosacáridos. Hay una reacción de condensación en donde se libera una molécula de agua y se forma un enlace tipo éter. Tenemos carbono, oxígeno, carbono. Entonces tenemos el hemiacetal. Recuerda que se forma por la acetización del monosacárido. Entonces este hemiacetal se vuelve acetal porque se une con el carbono, con uno de los carbonos de otro monosacárido. Y puede ser carbono 4, carbono 6, etcétera. Y lo que se forma es un enlace que vamos a llamar enlace glicosídico. Entonces, este enlace glicosídico, que es un éter, pues bueno, es lo que va a conferirle al disacárido sus propiedades físico-químicas, estructurales, y además este sabor dulce característico de determinados carbohidratos. Por ejemplo, la sacarosa tiene un sabor dulce muy diferente al de la trealosa y la maltosa tiene un sabor dulce muy diferente al de la sacarosa, mucho más fino. Entonces, es una reacción de condensación, la formación de los disacáridos, y se puede llevar la reacción de reversa. Entonces, la hidrólisis de los disacáridos pues lleva a la liberación de los monosacáridos que componen el disacárido con la incorporación de una molécula de agua. Ok. ¿Y cuál es el resultado de esta formación del enlace glicosídico? Número 1 es que si tienes un extremo reductor, pues se cancela, ya no se pierde ese extremo reductor. Y por ejemplo, la glucosa, que sería peligrosa, en el disacárido se pierde esa capacidad de redox que tiene la glucosa, y la molécula resultante puede ser o no reductora, dependiendo de si tiene un extremo reductor. Por ejemplo, la maltosa es reductora, la sacarosa es no reductora, la trealosa es no reductora. Entonces, todo depende de
si el carbono numérico queda expuesto para llevar a cabo la reacción redox, que es el carbono numérico. Ok. Bien, y no reacciona porque está formando el enlace glicosídico. Ok, entonces la maltosa tiene un extremo reductor, la sacarosa no, y la trealosa no. Entonces, el M-acetal pasa a acetal en la formación de este enlace glicosídico, pero podemos tener del otro lado un M-acetal. Es decir, en este caso en la maltosa, como el carbono numérico queda libre, este carbono numérico, al estar libre, permite que, la glucosa, cuando forma el enlace glicosídico, se cancela la capacidad redox y queda en su forma cíclica. Entonces, esta ya no se va a linearizar. Pero la otra glucosa, como tiene el carbono numérico libre, se va a linearizar. Entonces, una va a estar en forma cíclica y la otra va a estar fluctuando en su forma lineal y cíclica. Y en ese proceso de ciclización y linearización ocurre la oxidación del extremo del carbono numérico y por lo tanto la maltosa sería un disacárido reductor. Sí, entonces esto es bastante interesante porque nos indica que esta estructura, estas proyecciones que llamamos de Howard, recuerden, esas son, se parece a lo que está en la realidad, en la forma tridimensional, pero no es exactamente esta forma, estas proyecciones de Howard. O sea, la forma que se parece más a la realidad son las formas de silla o de bote que vimos anteriormente. Son las formas más cercanas a la realidad para el caso de los carbohidratos. Entonces, estos no lo son. Bien. Ok, ¿cómo nombrar a los disacáridos? Pues bueno, no hay mayor problema porque pues tenemos, por ejemplo, aquí dos glucosas. Una es alfa de glucosa, el otro es beta de glucosa. El hidroxilo está arriba del plano, entonces es beta. En el caso de la glucosa de la izquierda, el hidroxilo ve hacia abajo del plano, entonces es la forma alfa. Entonces, noten que los hidroxilos, el carbono, 1, 2, 3, 4. El carbono 4 va a formar un enlace glicosídico, éter, con el carbono 1. Entonces, el enlace se define, entonces es el enlace 1,4. Entonces, en el nombre aparece enlace 1,4, 1, flecha 4, es lo que tenemos abajo en el nombre. Y como los dos hidroxilos están abajo del plano, noten lo que está marcado en rojo, significa que, bueno, se coloca en el nombre como alfa-alfa. Entonces, este es un enlace alfa-alfa, 1,4, y se colocan los nombres de la glucosa. Entonces, en la forma cíclica ese es el glucopiranosil. Y la otra parte sería la glucopiranosa, porque esta parte, la otra glucosa, está fluctuando entre la forma lineal y la forma cíclica. Y claro, se colocan primero el término alfa, que significa que el enlace glicosídico ve hacia abajo. En este caso no se está colocando alfa-alfa. Aquí hay un problema con la nomenclatura. Cuando las dos ven hacia abajo es alfa-alfa 1,4. Si uno de estos, por ejemplo, el OH estuviera en la parte superior del plano y la otra abajo sería alfa-beta. O al revés, beta-alfa, o al revés, beta-beta 1,4. Entonces podemos aquí tener todas estas combinaciones en el enlace glicosídico. Y como vamos a ver más adelante,
estas combinaciones importan al momento de que se lleva a cabo la polimerización y modifica las propiedades físicas, químicas y estructurales de los polisacáridos. Ok, preguntas hasta aquí. Ok, entonces la forma como nombramos a los carbohidratos, hay que colocar la dirección del enlace, 1,4, la posición de los hidroxilos que están formando el enlace glicosídico, es alfa-alfa, aquí nada más hay un alfa, pero puede ser alfa-alfa, alfa-beta, beta-alfa, beta-beta. Cualquiera de esos lo podemos tener. Y se pueden interconvertir si ustedes aíslan, si tienen el carbohidrato en el laboratorio por cambios en el medio, ustedes pueden tener cualquiera de estos productos con las diferentes combinaciones. Ok. Ok, y por aquí hay una abreviatura, una nomenclatura de los disacáridos. Generalmente vamos a tener la forma completa, pero también pueden verla en la forma abreviada. Entonces noten que en la forma abreviada la letra alfa ya se coloca dentro del paréntesis. Entonces aquí podemos tener alfa, o beta, alfa, alfa, beta, 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 para todos los carbohidratos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la principal estructura de los carbohidratos en solución? La respuesta es que son una mezcla de un montón de conformaciones. Y eso ha sido un problema, sobre todo para la simulación de la dinámica estructural. Entonces, simular el movimiento estructural de los carbohidratos en sílico, o sea, en las computadoras, es algo verdaderamente difícil, es bien difícil. Pero hay gente que trabaja en ello y se ha avanzado bastante. Entonces, ustedes ya pueden conseguir, por ejemplo, la molécula con sus campos de fuerza y pueden utilizarlo. Pero para moléculas, carbohidratos raros es bien difícil hacerlo. Entonces, hay gente que le dedica mucho tiempo en la generación de los campos de fuerza para llevar a cabo la simulación de la dinámica molecular. Bien. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son los carbohidratos los disacáridos más comunes y la importancia de cada uno de ellos. Preguntas hasta aquí antes de empezar con los disacáridos. ¿No? Ok, entonces, bueno, estos son los 3 disacáridos más importantes que vamos a encontrar en la naturaleza. El primero es la lactosa. Y noten que nos está indicando aquí la forma beta, porque puedes tener la forma alfa. Entonces, beta de galactopiranosil, 1,4 beta de glucopiranosa, o en su forma abreviada. Después tenemos, bueno, la lactosa está presente en la leche de los mamíferos. Exactamente. Tenemos una enzima que es la lactasa, que está presente en nuestros intestinos y cuando somos bebés, pues bueno, actúa sobre la lactosa que tomamos de la leche. Algunos lo mantienen durante la niñez y la adolescencia, incluso en la edad adulta, y otros lo pierden. Entonces, ¿cómo saber quién tiene la lactasa o quién no la tiene? ¿Alguien sabe? ¿Cómo sabemos si tenemos la enzima lactasa o no en nuestros intestinos? Ya lo habíamos visto, ¿no? O sea, si somos intolerantes a la lactosa. Ok, pero ¿cuál es? Sí, eso lo vimos así, pero ¿cuáles son los síntomas? O sea, ¿qué ves o qué sientes cuando tomas leche? Como no tenemos esa enzima, lo que había visto es que como no es, no tenemos la lactasa, lo que hacemos es que, o sea, tienen como malestares en el estómago, muchas veces gases y así. Pues si no tienes nada de lactasa,
te da diarrea, una muy buena diarrea, ¿no? Y si tienes diferentes niveles de lactasa, pues va a depender el grado de estos síntomas. Y como indicas, puedes tener gases, etcétera, malestares estomacales. Pero bueno, es parte del proceso evolutivo. Bien, la sacarosa o azúcar de mesa, está formado por una molécula de glucosa y una molécula de fructosa. Entonces, una furanosa y una piranosa. Ok, entonces ese es el principal carbohidrato de las plantas. Se producen toneladas, miles de toneladas todos los días porque pues es algo que consumimos en infinidad de productos alimenticios que utilizamos para endulzar nuestro café. Y tenemos a la trealosa. La trealosa está presente en la hemolinfa de los insectos y es un conservador. Este es un azúcar mágico y sirve para conservar infinidad de cosas. Esta es la forma alfa, pero puedes tener la forma alfa, beta o beta alfa. Y es un azúcar no reductor. Entonces aquí lo que me gustaría que notaran es que vieran cómo el carbono anomérico, que sería el carbono 1 para la glucosa, al formar el enlace glicosídico, prácticamente elimina su capacidad redox, ¿no? Si tú tienes los carbonos anoméricos, que son los unos, y entre ellos se forma el enlace glicosídico, entonces esta molécula se vuelve prácticamente no reactiva. Y al ser no reactiva, es muy estable, pero además su conformación tridimensional le permite tener ciertas propiedades que la maltosa y la sacarosa no tienen. Entonces, simplemente por el cambio en la formación del enlace glicosídico, y la forma como queda al final, es prácticamente un besito lo que se están dando aquí las dos glucosas. Le permiten, pues le confieren todas estas propiedades que sabemos que tiene la trealosa. Y todos son 2 unidades de glucosa. Bien. Y tenemos a los polisacáridos. Entonces, bueno, aquí, pues estos carbohidratos pues son súper importantes, no solo en la parte natural, bioquímica, sino en la parte económica. Sobre todo la sacarosa. La lactosa, pues no sé quién, donde no se vende lactosa en polvo, ¿no? La sacarosa se vende toneladas todos los días y de trealosa, curiosamente, yo sí he podido conseguir trealosa en polvo. Los japoneses lo utilizan mucho para fabricar sus dulces. Por alguna razón les encanta la trealosa para fabricar dulces japoneses. ¿Alguien aquí ha probado dulces japoneses? ¿No? Son bastante peculiares. Yo ya los probé, profe. ¿Y qué tal? Bastante dulces para mi gusto. Bueno, a lo mejor ese no tenía trealosa, a lo mejor tenía alta fructosa, pero los que tienen trealosa tienen un sabor menos dulce que... Es que la trealosa es menos dulce que la sacarosa. Es la mitad de dulce de la sacarosa. Entonces tú puedes poner la misma cantidad, vas a tener un sabor, un grado de dulzura menor, pero además, como algunos en México, por genética, por el lugar donde tienen sus raíces, suelen comer insectos, ya hablamos del cuitlacoche, etcétera. Pues la trealosa ha sido parte de la nutrición de mucha gente en México.
Y nosotros tenemos la enzima trealasa, como la lactasa para la lactosa, tenemos la trealasa. Y la trealasa está en nuestros intestinos, o sea, todos aquí, es que se puede asegurar que todos tenemos trealasa. Entonces, insecto que te comas, insecto que tiene trealosa, y la trealosa la conviertes en glucosa y eso es lo que mueves en tu sangre. Pero la trealosa no nada más está en los insectos, sino está en la levadura. Entonces aquí seguro todos comemos pan de algún tipo y con levadura. Entonces, pareciera trivial, pero no lo es. O sea, la trealosa es parte, hasta cierto grado, es parte de la dieta de los mexicanos y de mucha gente en el mundo. Y al igual que la enzima lactasa, pues tenemos la enzima trealasa. Lo que sí sé es que tenemos la enzima trealasa en los riñones, pero no sabemos para qué lo tenemos, por qué lo tenemos trealasa en los riñones. Eso es un misterio. O sea, tenemos lactasa en los intestinos, tenemos trealasa en los intestinos. En el caso de la sacarosa es la invertasa. Esa también la tenemos. Pero en el caso de la trealosa, tenemos trealasa en los riñones. Eso es algo rarísimo. Muy, muy curioso. Bien. Polisacáridos. Pues bueno, terminando con los disacáridos. Trisacáridos hay bien poquitos. Por ahí hay un trisacárido que es ¿cómo se llama este trisacárido? Ahorita no me acuerdo, pero en la naturaleza hay un trisacárido y es importante. Bueno, a ver si me acuerdo más adelante. Y de ahí en fuera todos ya son polisacáridos. Y de aquí vamos a tener de dos tipos. Bueno, son altamente ramificados. Pueden o no ser altamente ramificados, pero suelen tener miles de unidades de monosacáridos. Entonces, este es el peso molecular de uno de ellos. Los polisacáridos también se les conoce como glicanos. Son glicanos. Y tenemos de varios sabores. Uno son los homopolisacáridos, que son los glicanos que son formados por un solo tipo de monosacárido, por ejemplo, pura glucosa. Y de ahí tenemos de dos tipos. Los que son lineales, toda una cadena lineal, y los que son ramificados. Entonces, tenemos de cadena lineal y de repente surge una ramificación. Entonces tenemos ramificados y lineales. Y tenemos a los los dos son importantes, pero es más importante el ramificado que el no ramificado. Y vamos a verlo más adelante. Después tenemos a los heteropolisacáridos. Y aquí tenemos igual los lineales y los ramificados. Pues aquí la diferencia es que vamos a tener diferentes residuos de monosacáridos en los heteropolisacáridos. Entonces, no nada más dos, podemos tener más, 3, 4, 5. Y son importantes en infinidad de procesos o eventos bioquímicos. Pues vamos a ver el primero de los polisacáridos. Este es un homopolisacárido y es el almidón. Entonces, el almidón es un polímero de la glucosa, en donde vamos a tener enlaces entre el carbono 1 y el 4. Entonces, enlaces 1, 4, la posición alfa del grupo hidroxilo. Y vamos a tener que los almidones pueden tener un peso extremadamente elevado. Entonces es una de las principales moléculas de la naturaleza. Y la importancia de los almidones pues es enorme. Sabemos que lo producen las plantas. Y bueno, el objetivo es el almacenamiento de energía
Estos almidones pueden ramificarse. Entonces tenemos la formación de ramificaciones y, bueno, vamos a tener un extremo reductor y un extremo no reductor. Entonces, generalmente en los almidones tenemos, ¿cómo es estructuralmente los almidones? Estructuralmente son como pelotitas de algodón microscópicas y interaccionan fuertemente con el agua. Por eso se pueden hacer los famosos atoles. Interaccionan muy bien con el agua y eso le da una ventaja. ¿Qué ventaja le da el que interaccione con el agua, el que esté hidratado? ¿Qué ventaja le da al almidón? Es una pregunta, a ver si alguno de ustedes tiene la respuesta. ¿Qué ventaja le daría? Pues tal vez de almacenamiento. El número uno es que es más fácil almacenar, correcto. Es más fácil almacenar un polisacárido, un polisacárido, es una cadena larga, que almacenar la glucosa como tal. ¿Por qué? Porque si almacenas la glucosa vas a tener cristales y eso no es lo que quieres en la naturaleza, tener cristales, porque la formación de cristales es dañino para la estructura celular. Entonces no le conviene a ninguna célula almacenar cristales dentro de la célula. Entonces se almacena en forma de polimérica. Bien, ¿qué otra ventaja le daría? Pues no sé si sea el que se convierte más fácil en glucosa si es que fuera necesario, ¿no? Ajá. Entonces la movilización, de hecho, eso está aquí. Mientras más extremos reductores tengas, la movilización o la liberación de glucosa por las enzimas es mucho más rápido. Entonces las enzimas actúan sobre esos extremos, liberando inmediatamente, literalmente, la glucosa. Entonces la glucosa se libera e inmediatamente se metaboliza. Si tuvieses una sola cadena lineal, la velocidad de liberación de glucosa, aunque fuese rápida, no competiría si tuvieras múltiples cadenas o múltiples ramificaciones en el almidón. Entonces esto facilita no solamente el almacenamiento, sino su movilización. La movilización es rápida en términos de eficiencia metabólica en tiempo, ¿no? O sea, rápida. En el momento que necesitas, movilizas el almidón. Y falta uno. ¿Cuál sería? Es el efecto osmótico. Si almacenas glucosa, necesitarías mucho más agua que si almacenas almidón. Entonces, a pesar de que interacciona muy bien con el agua, la cantidad de agua que necesitas para almacenar la misma cantidad de residuos de glucosa por unidades de almidón es mucho menor y por lo tanto requieres menos agua. Y esto lo vemos sobre todo con el glicógeno. Entonces, el glicógeno es muy parecido al almidón, con la diferencia de que las ramificaciones se dan cada 8 a 12 residuos. Por lo tanto, si pasamos esas características que describimos, sobre todo la velocidad de su metabolismo, si de por sí es rápido con el almidón, con el glicógeno sería pues varias veces más rápida.
Y en seres vivos, lo que almacenamos es glicógeno. Entonces nosotros almacenamos glicógeno en nuestro hígado y en nuestros músculos. Entonces, ¿qué porcentaje de glicógeno podemos acumular en el hígado? Pues, por ejemplo, 7% del total del peso puede ser glicógeno. Eso en el hígado, y en el músculo es de 2%. Entonces, si tienen, por ejemplo, ¿cuánto pesa un hígado? Vamos a hacer una suposición, que pesa unos 2 kilos, ¿no? ¿Cuántos gramos de glicógeno correspondería a 2 kilos? Pues si es el 7%. 14. ¿Cuántos gramos? ¿140, no? ¿Sí es correcto? 140 gramos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ujú. Sí, perdón. Entonces, pues yo no sé si haya gente que coma 140 gramos de glucosa al día, es bastante. Pero eso es lo que tendríamos de glicógeno en nuestro hígado. Ahora, si en el caso del músculo tenemos el 2%, que sería ¿cuánto sería el 2%? 40. 40 gramos por 2 kilos. ¿Y cuántos kilos de músculos tenemos? Desde luego tenemos más músculo que hígado, ¿no? Bueno, la cantidad de glucosa que se puede almacenar en músculo es mucho mayor que la cantidad de glucosa que se acumula en hígado, a pesar de estas diferencias, porque tenemos un mayor... Bueno, eso de músculo depende, ¿no? De la persona. Pero ese es el punto. Entonces, podemos almacenar glucosa en músculo y podemos almacenar glucosa en hígado. De tal forma que la velocidad, por el número de ramificaciones cada 8 a 12 residuos, la velocidad de movilización del glicógeno es extremadamente rápida. Entonces, se forma rápidamente, pero también se moviliza rápidamente, y esto es debido a situaciones pues, condiciones medioambientales o de cualquier otro tipo de necesidad de energía en determinado momento. Entonces, los organismos están adaptados a esto, ¿no? Y parte de la adaptación, pues, radica en la síntesis de glicógeno con un gran número de ramificaciones y, por lo tanto, su movilización a una gran velocidad. Ok, y bueno, son tan grandes los gránulos de glicógeno que se pueden ver por microscopía electrónica como puntitos negros en los hepatocitos. Bien. Preguntas. Entonces, la formación de glicógeno es una forma de almacenamiento de energía, pero es a corto plazo. Entonces, se sintetiza el glicógeno y se moviliza rápidamente el glicógeno. Todos los días estamos sintetizando glicógeno e inmediatamente, si lo necesitamos, lo movilizamos. Entonces, ese es un mecanismo de amortiguamiento de los requerimientos de energía en los seres vivos. Y tenemos otros mecanismos que nos proveen energía a muy largo plazo, que es la movilización de los ácidos grasos, de los triglicéridos, y después también de los aminoácidos, las proteínas, pero
De la síntesis del glicógeno está en uno de los primeros lugares. En primer lugar es la glucosa. En segundo lugar tendremos el glicógeno. Hoy tenemos también el ácido láctico, entre los primeros lugares, la movilización de ácido láctico, el ciclo de Cori, el ciclo de Cori, y la síntesis de nueva glucosa. De hecho, por ahí hay una solución que te ponen en los hospitales cuando te van a operar, que tiene únicamente lactato de sodio. Y sirve para, pues bueno, cambiar tu metabolismo de un estado netamente glicolítico a un estado netamente oxidativo. Por alguna razón médica se administra esta solución. Ok. La celulosa. Entonces, la celulosa es una de las principales formas en las que vamos a encontrar en forma polimérica a la glucosa. Recuerden, aquí el glicógeno y los almidones. Bueno, recuerden también que tenemos la amilosa y la amilopectina. Todos son polímeros de la glucosa con diferentes tipos de enlace. 1,4, alfa. La ramificación es 1,6, alfa. Y en el caso de la celulosa tenemos el enlace 1,4 y es beta. Entonces es al revés. Se voltea la molécula y ahora tenemos el enlace con la forma beta. Recuerden, la forma beta es la que queda arriba del plano. Entonces aquí es esta me gusta, esta molécula aquí como está representada, me gusta más porque esta es la forma más parecida en la que se encuentra en la naturaleza, en la realidad. Y aquí podemos ilustrar el porqué, podemos ver el porqué de las propiedades físicas y químicas de la celulosa. Entonces sabemos que la celulosa no es soluble en agua. Ustedes no pueden hacer con cartón literalmente, donde les llegan las pizzas, pues no pueden hacer un atole de cartón, ¿no? Pero hay organismos que sí pueden procesar la celulosa. Por ejemplo, algunas bacterias y algunos hongos. Entonces vamos a encontrar en el rumen de las vacas, los chivos, los borregos. Recuerden que tienen varios estómagos. Entonces estos microorganismos secretan las celulasas y liberan las glucosas, las unidades de glucosas presentes en la celulosa. Esto también lo observamos en las termitas. Las termitas, recuerden que comen madera. Entonces, en el estómago de las termitas tenemos unos bichitos. Aquí está el nombre. Que lo que hacen, pues, es liberar enzimas que liberan a las unidades de glucosa de la celulosa. Si ustedes dejan podrir a la madera, pues literalmente lo que vamos a ver en ese proceso de putrefacción, entre comillas, de la madera, pues es que le van a crecer hongos. Esos hongos van a liberar las enzimas y finalmente su madera va a ser pues consumida totalmente por los hongos. Ahora, ¿por qué no es soluble en agua la celulosa? La razón es porque, si notan, los grupos hidroxilos de las unidades de glucosa, al cambiar de la posición alfa a la posición beta, eso hace que sea posible la formación de puentes de hidrógeno entre hidroxilos adyacentes. Entonces, las líneas de color azul que ven ustedes aquí, estos son puentes de hidrógenos internos, intramolecular. Y no se pueden formar puentes de hidrógeno entre moléculas, sino todo es intramolecular. Y por lo tanto, la celulosa se vuelve insoluble, porque no hay grupos hidroxilos libres para que se lleve a cabo la interacción con moléculas de agua. Entonces, es la razón de por qué la celulosa es insoluble
y porque no se puede también degradar fácilmente por las enzimas, sino por enzimas bastante especiales. Bien. Ok, entonces la celulosa es insoluble en el agua. Es una de las razones de por qué, a pesar de ser un polímero de glucosa, o sea, ustedes pueden observar que la madera, o sea, los árboles, cuando llueve, pues no se deshacen. Si tuviesen la forma alfa, o sea, si le dieran vuelta a la molécula, pues con una buena lluvia tendríamos ya ahí el árbol totalmente embarrado en el piso. No sé si me explico. Sí. O sea, este simple cambio en de posición alfa-beta hace que podamos ver los árboles como son, o sea, la madera como es, rígida, etcétera. El simple cambio de la forma alfa a la beta, porque seguimos teniendo glucosa, enlace 1,4, pero cambias la forma alfa a la beta y eso hace que la madera sea la madera y que el almidón sea el almidón y que el glicógeno sea el glicógeno. Simplemente por el cambio, por voltear esta molécula de glucosa en el enlace glicosídico. ¿Sí está claro eso? ¿Sí? ¿O no? Sí, sí, está muy claro, de hecho. Sí, es la razón de por qué la madera es insoluble en agua. Claro, se puede mojar, pero prácticamente no la puede solubilizar en agua. Ok, la quitina, otro polímero de carbohidratos, pero es un heteropolisacárido porque son diferentes, son monosacáridos atípicos, es decir, con diferentes modificaciones estructurales. N-acetil glucosamina, principalmente. Y bueno, son polímeros. Y si la polimerización de la glucosa para formar la celulosa le da esa dureza a la madera, pues bueno, lo mismo ocurre con los insectos, la polimerización de estos residuos de N-acetilglucosamina, pues le confiere dureza a las estructuras del el exoesqueleto de los insectos, que está formado principalmente de este polímero. Entonces, esta es la quitina. Entonces, es una armadura que lo protege, pero le da rigidez, le da forma al insecto. Y bueno, no es nada más a los insectos, sino a los cangrejos, camarones, los camarones también. Lo que le quitan a los camarones es quitina, a las langostas, etcétera. Entonces, todos ellos tienen quitina en su exoesqueleto. Y recuerden, es un polímero de N-acetil glucosamina, un carbohidrato no típico. Pero, al igual que la celulosa, pues hay enzimas que pueden degradar el exoesqueleto de los insectos. Entonces hay hongos que pueden crecer sobre esta quitina. Bien. ¿Cómo se pliegan los polisacáridos? Bueno, generalmente los polisacáridos, varios polisacáridos tienden a girar en su enlace glicosídico. Si es que no hay puentes de hidrógenos internos como en la celulosa. Si no existen esos puentes de hidrógenos intramoleculares, puede tener esa libertad de giro. Entonces, lo mismo que con las proteínas, cuando tenemos ahí el enlace peptídico del carbono alfa,
tenemos los ángulos phi y los ángulos psi, creo que eso no lo vimos muy bien. Y te da, dependiendo del tipo de aminoácido, una libertad de giro. Los aminoácidos bultosos, con mayor estructura, tienen menos libertad de giro que los aminoácidos más sencillos, como la glicina, esos tienen una mayor libertad de giro. Entonces, lo mismo ocurre con los carbohidratos. En el enlace glicosídico podemos tener esa libertad de giro similar como con los aminoácidos en las proteínas. Entonces, generalmente tienden a formar estructuras helicoidales. Entonces, pues tenemos estructuras tipo caireles y bueno, esa es la forma como tendríamos, por ejemplo, nuestra amilosa, nuestro glicógeno y nuestro almidón en plantas y en mamíferos. Entonces, bueno, esto nada más es para comentar. Y bueno, aquí regresamos de nuevo con la celulosa y del por qué es insoluble. Entonces ya lo habíamos comentado, porque tenemos fuentes de hidrógenos internos entre las diferentes unidades que forman las unidades de glucosa que forman a la celulosa. Entonces no existen grupos OH libres que puedan interaccionar con moléculas de agua del ambiente y por lo tanto la celulosa es insoluble en agua. Ok, es lo que dice acá. Entonces, por la conformación en la forma beta, todos los grupos hidroxilos están disponibles para formar puentes de hidrógenos con cadenas vecinas. Entonces, si forman los puentes de hidrógenos con cadenas vecinas, no lo van a hacer con el agua. Entonces, es lo que se refiere a esta parte de que el contenido de agua en las fibras de celulosa es bajo. Bien, y tenemos también la matriz extracelular. En la matriz extracelular tenemos pues una serie de glicosaminoglicanos que son heteropolisacáridos. Entonces tenemos la presencia de diferentes residuos de monosacáridos, como es la N-acetilglucosamina y el N-acetilgalactosamina. Entonces, el medio extracelular es un medio que tiene que permitir varias cosas: el libre flujo de nutrientes en diferentes planos, en plano perpendicular y en el plano lateral, de tal forma que tiene que ser poroso y al mismo tiempo tiene que proveerle rigidez y al mismo tiempo tiene que proveerle flexibilidad y suavidad para el movimiento de los tejidos. Entonces, si ustedes examinan, si se mueven sus brazos, notarán el movimiento de sus músculos. Entonces, todo ese movimiento se debe a que se desplazan capas de células sobre capas de células. Entonces, ese desplazamiento de capas sobre capas de células tiene que ser suave. Entonces, ese desplazamiento suave sobre superficies suaves se debe a la presencia de estos glicosaminoglicanos. Entonces, además de permitir el libre flujo de moléculas, pues tiene que conferirle a los tejidos cierta flexibilidad o suavidad. Entonces, esto se debe a la presencia de estos heteropolisacáridos. Ok. Y claro, pues bueno, también funcionan como unidades de reconocimiento, como habíamos descrito la vez pasada. Nos provee identidad, entre otras cosas. Bien, aquí tenemos en detalle un poquito de los glicosaminoglicanos. Tenemos el hyaluronato, el condroitin. Por ahí tenemos el condroitin sulfato también.
Entonces, curiosamente, y las formas sulfatadas le proveen esa capacidad de ser, de suavidad, pero también al mismo tiempo rigidez, como con el caso de los fosfatos. Entonces, recuerden que el hueso está formado por hidroxiapatita, fosfatos y calcio. Y bueno, eso es en los huesos y bueno, pues, sabemos de la dureza de los huesos. Pero en el caso del sulfato, pues bueno, tenemos que estar presente en estos heteropolisacáridos. Y pues bueno, tenemos esto que es el cartílago. Entonces, el cartílago es bien diferente al hueso. Todos lo sabemos, ¿no? Tiene mayor flexibilidad, mayor suavidad. Sabemos que tenemos cartílagos entre las uniones de los huesos y que hay una fricción mínima en estas regiones y pues es gracias a que tenemos ¿qué? Es la presencia de estos residuos de carbohidratos y con nitrinsulfato que funciona como en el caso del fosfato en los huesos, solo que de una manera mucho más suave. Esta parte está interesante. Ok. Pero yo ya me estoy agotando, si ya no notaron, pero además ya ando bajo de pilas. Entonces, una disculpa. Ok. Se me estaba pasando. La consistencia gelatinosa de muchos de nuestros tejidos se debe a la presencia, pues, de estos heteropolisacáridos. Eso lo vemos muy frecuentemente cuando comemos, pues, patitas de pollo. Sí, sobre todo las patitas de pollo. Y algunas piezas de res. Podemos ver la consistencia gelatinosa. Pero también en los ojos, por ahí tenemos la presencia de estos heteropolisacáridos, los glicosaminoglicanos, y también le da ese carácter gelatinoso al humor vítreo. Por eso ahí la importancia de los heteropolisacáridos. Entonces, porque funcionan como el aceite entre las articulaciones para permitirles el libre movimiento, el libre y movimiento suave de estas uniones. Ok. Pues bueno, ya el resto, pues es algo que incluso ya habíamos visto. Por ejemplo, la queratina, recuerden, la queratina tiene cierta rigidez y también, pues bueno, está formado por, o tiene residuos de glicosaminoglicanos. Entonces, en el caso del hígado, pues también tenemos el eparasulfato. Tenemos el queratinsulfato y el eparasulfato. Entonces, recuerden, el grupo sulfato, muy similar al fosfato, pero químicamente le provee esta suavidad a los carbohidratos. Bien, bueno, esta es una tabla que resume más o menos todo lo que hemos visto. Les recomiendo que le saquen foto y lo revisen. Ok, por ahí se me pasó algo, lo del peptidolicano, que está formado por N-acetilmorámico y N-acetilglucosamina. Es la parte que forma, pues, la pared celular de estos bichitos y le da rigidez. En el caso de las levaduras, de los hongos, la pared celular y de las plantas, bueno, de las plantas es celulosa, pero de los hongos y las levaduras también está formado por heteropolisacáridos, polímeros de heteropolisacáridos. Entonces forman la pared celular rígida
de los hongos y las levaduras, y en el caso de las bacterias, del peptidoglicano. Recuerden que el peptidoglicano, además de tener estos residuos de carbohidratos, pues tienen por ahí residuos de aminoácidos. Y bueno, en este caso le da la rigidez. Claro, toda consistencia gelatinosa que encuentren por ahí en la naturaleza es debido a la presencia ¿de qué? De carbohidratos. Bien, hasta aquí terminamos. Preguntas. Todavía no hay preguntas, pero sería interesante ver cómo estás. No sé, ya vimos proteínas y ya vimos pues estos grupos de cómo tirarlos y así. Sería interesante ver cómo las glicoproteínas después actúan los virus. Pero eso todavía no entramos en tema, ¿verdad? Sí, esta presentación no tiene esa parte. Y mi presentación que tenía, sí venía, pero no lo puedo conseguir. Es que se me tronó mi disco duro. Permítanme ver si lo consigo y se los mostraré en la próxima clase, porque sí es interesante esa parte que comentas, de cómo es que están cómo actúan estos carbohidratos en estas estructuras. No es mucho lo que faltaría ver, pero sí es importante, como lo comentas. Y no, son como 3 o 4 diapositivas que no están en esta presentación. Bien, entonces es una promesa. ¿Qué es lo que nos falta por ver? ¿Qué clase tienen ahorita? Se supone que álgebra. ¿Álgebra? Bueno, vamos a revisar rápido este programa para ver cuánto nos falta. Ok. Estamos en metabolismo de carbohidratos. Vimos enzimas. No, génesis. Ok, nos saltamos lo de las enzimas y lo vimos antes porque no tenía sentido. Nos faltan los lípidos. Ácidos grasos y lípidos. Ok, estamos aquí. Ok, es lo que estuvimos viendo. Ok, el enlace que vimos es O-glicosídico, pero también puede funcionar con el nitrógeno, sería N-glicosídico. Ok. El agar es un polímero también de carbohidratos. Ok, terminamos esta parte. En teoría deberíamos entrar ya a ácidos grasos y lípidos para la siguiente clase. Pero antes de eso, les consigo lo que me están preguntando. Ok, eso sería todo. Si no tienen más preguntas, nos vemos la próxima clase. A mí, bueno, lo que me llama la atención es que justo el tipo de carbohidrato en los diferentes organismos también tiene, o sea, me imagino que tendrá que ver con el quelante, porque justo mencionaba que eran diferentes tipos de carbohidratos y justo coincidía en que el quelante de cada organismo también cambiaba. Entonces, no sé, eso también me llama la atención. ¿Pero a qué te refieres con el quelante? No, o entonces no sé si lo estoy diciendo mal. Por ejemplo, uno es ¿cómo se llama? La hemoglobina y la otra en la clorofila. Y Pero esos no son carbohidratos, son grupos prostéticos. sí, lo sé, pero me llamó la atención, por eso le comento que justo decía que, no sé, en los ¿Te refieres por la presencia de cobre o hierro en los diferentes? y coincidía que también cambia el... Fíjate que es un buen punto, ni siquiera lo había visto. Porque en plantas, pues la clorofila principalmente tiene cobre, ¿no? Ajá. Y lo mismo pasa, por sí. ejemplo, con los moluscos o con, Sí, no sé. muy buena observación, ¿no?, la que estás haciendo.
No lo sé, no lo sé. Es la primera vez que hacen esa pregunta, que lo ven así, desde lejos, desde muy, muy lejos. No lo sé, no sé si haya una respuesta para ello, si alguien esté trabajando. Probablemente sí, pero no lo sé. Es una muy, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. A lo mejor ya evolutivamente se sabe, ¿no? No sé si Carlos sepa algo de eso. Sí, ¿De por qué? era nada más que me había llamado la atención eso. Ok, pues sí, no hay respuesta, al menos una que yo sepa, no. No sé. Y no sé si haya una correlación también. No lo sé. Ok, ¿alguna otra pregunta? No te prometo buscar porque tengo cosas que hacer, pero si me da tiempo voy a buscar algo. Es que luego prometer, ya sé, no empobrece. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo otra cosa, pero no sé si tenga que ver con la clase. Es que había visto que la sacarosa Ajá, o el azúcar podían producir luminiscencia. Creo que es la triboluminiscencia. ajá. Bueno, se me hacía extraño eso, ¿no? Ok, pues la luminiscencia va a depender de la estructura química de cada compuesto. Entonces, lo que tienes que hacer es examinar la estructura y ver si hay componentes resonantes que permita el tomar energía, la asimilar la energía luminosa, retenerla por un determinado tiempo y después emitirla. Ese es el fenómeno de la luminosidad. Dependería del tipo de carbohidrato. Ahora, yo lo que he notado, más que esa parte de la luminosidad que tú comentas, es los diferentes colores que a veces salen de los caparazones de los insectos. Entonces, tienes colores muy bonitos. La pregunta es, ¿cuál es la conformación de esas quitinas que le permiten a estos insectos tener esos colores tan vivos y tan interesantes a veces? Seguramente también hay gente que ya trabaja eso y se sabe bastante. No lo sé, porque tampoco el interés no ha sido tan profundo como para buscarlo. Pues sería otro de los puntos, ¿no? Ahora esos ya son intereses a veces muy particulares y que convendrían que ustedes, en forma particular, buscasen esa información y resolvieran ya ahora sí, de forma individual sus dudas. Que ustedes encuentren sus propias respuestas, vaya. Y después nos cuentan, ¿no? Ok, ¿alguien más? Bueno, si no, aquí terminamos ya para que se vayan a su clase. Hasta luego. Gracias, profesor. Nos vemos. Que les vaya muy bien. Gracias, profe. Bye. Hasta luego, maestro. Bye.